Hola, este es el primer video de el asesinato de Martin Luther King. He visto mucho que me canso en los videos de YouTube que te dicen algo y te metes y son 3 horas escuchando y finalmente no dicen nada o ponen una imagen. Entonces, lo que voy a hacer en esta primera parte es decirles quiénes son las posibles personas que asesinaron a Martin Luther King. Definitivamente el asesinato de Martin Luther King sí fue un complot. Y posiblemente están entre estas personas que les voy a compartir. William G. Harvey de la CIA, George de Morenschai, que era un ruso que también pertenecía a la CIA y que tenía contacto con el chivo expiatorio del asesinato de Kennedy, era supuestamente amigos, y que posiblemente tuvo que ver también con el asesinato de Kennedy, igual William G. Harvey, igual Edgar Hoover del FBI, igual su compañero de Edgar Hoover, que pues las malas lenguas dicen que eran homosexuales y que ellos eran pareja, y que la mafia lo sabía, o sea que también estuvo incluida la mafia en todo esto, también el Ku Klux Klan, también todo esto, pero básicamente las personas que para mí fueron las más importantes es William G. Harvey de la CIA, posiblemente George de Morenschai, que era ruso y que murió supuestamente se suicidó, pero yo veo un hombre de cara larga como parecido a William G. Harvey. Entonces, tengo dudas. Veo un hombre de cara larga, como diciendo, no, no me maté, ¿no? Y Frank Holloman, jefe de la policía, ese está súper implicado para mí, que supuestamente eh, también tenía un compañero o alguien que trabajaba con él que era negro. Ese también posiblemente está implicado. Este, mm, Eran el jefe de la policía de Memphis, Tennessee, Frank Holloman. John McFerry dicen que fue un testigo que culpó a James R. Ray y pues no sé, pienso que también pudo estar implicado. Y aunque no tenía nada que ver con Memphis, Tennessee, no sé si de pronto tuvo algo que ver Bill Connor, pero es que la imagen es exacta, la que vi es exacta, exacta. Entonces no sé si tuvo algo que ver, ya no trabajaba para el gobierno, pero pienso que valdría la pena revisar esa gran posibilidad. Fue un tipo fue un oficial de policía muy agresivo contra estos movimientos a, por la igualdad de Martin Luther King. Entonces, no sé si tuvo algo que ver. Bull Connor era jefe de la policía de Birmingham, Alabama, pero él dejó de trabajar para el gobierno cuando asesinaron a Martin Luther King. Él no tenía que ver con Memphis, Tennessee, pero sí tenía que ver porque era jefe de policía y después fue cambiando de puesto. Me hace mucho ruido él, no estoy diciendo si él tuvo algo que ver o no, valdría la pena investigarlo, porque la imagen que vi es exacta a la de él. Pero puede haber otras imágenes exactas, entonces tengo dudas. Lo que sí, William Harvey, confirmado, de la CIA. George de Morenschai, Frank Holloman, jefe de la policía, de Memphis, Tennessee, John McFerrer, el trabajador de Frank Holloman, que era de raza negra, Eugene y el FBI, la CIA, el FBI, Ku Klux Klan, todo eso, pero sí estuvo muy cercano
Edgar Hoover, igual que en el asesinato de Kennedy. O sea, Edgar Hoover y su compañero estuvieron súper metidos en esa parte. Ellos pagaban para obtener información sobre Martin Luther King. O sea, estuvieron súper metidos. Hubo cartas del FBI en contra de Martin Luther King para que se suicidara. O sea, estuvieron súper metidos también. Pero para mí fue William G. Harvey y Frank Holloman los creativos o los autores intelectuales en especial. Los demás apoyaron, pero ellos fueron los autores intelectuales. Bien, ya si quieren profundizar, nos vamos con el segundo capítulo, que es el siguiente video. Si les gusta mi canal, compartan, activen la campanita, suscríbanse y nos vemos.